vamos a hablar primero de la justicia de Dios y qué dice la palabra del Señor respecto a su carácter. Dios es santo y justo y no soporta la maldad y la injusticia. Y eso tenemos que tenerlo claro. Su carácter santo, su carácter justo, hace intolerable la injusticia y la maldad para Él. No puede concebir el Señor la maldad y la injusticia, porque su carácter justo y santo se levanta contra toda maldad. Así que vamos al primer pasaje, pasámelo por favor, Nahum capítulo 1, verso 3. Dice el Señor, no tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable. Dice Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Dios no va a concebir que la maldad sea llamada buena. No va Él a premiar la maldad con algo bueno. Si algo es malo, tendrá sus consecuencias y Él no va a llamar inocente al culpable. Porque Él es justo, diga, Él es justo. En otro pasaje, por ejemplo, en Romanos 1:18, dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Quiere decir que el pecado y la injusticia despiertan la ira de Dios. De nuevo, el pecado y la injusticia, ¿qué hacen? Despiertan la ira. Dios se enoja. Obviamente, nuestra ira no tiene nada que ver con su ira. Uno no piense que Dios se enoja como vos te enojas con tu señora o vos con tu marido. No, con tus hijos porque se portaron mal. No es la ira que sale del orgullo herido, no es la herida que sale del egoísmo, no es la ira que sale de la humillación. No, la ira de Dios es santa y es justa. La idea acá es que Él se levanta, diga, se levanta contra toda injusticia e impiedad. Su ira se despierta. Entonces ya te estás dando cuenta que el carácter de Dios no es que, bueno, pobrecita, pobrecito, está pecando, está extraviada, está pecado, está lleno de maldad. ¿Qué le vamos a hacer? Lo voy a entender. No es así el carácter de Dios. Dice la palabra del Señor entonces en Romanos, no, volvémelo para atrás. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Él no va a aceptar la impiedad, no va a aceptar la injusticia de los hombres. Él se levanta y se enoja frente al pecado. Su santidad es ofendida con el pecado. Entonces viste que Él es justo. No va a llamar inocente al que es culpable. Y no va a tolerar la maldad, ni va a tolerar la injusticia. Por más que Él es tardo para enojarse y es misericordioso, no la va a tolerar. Se va a levantar, porque su carácter hace que se levante. La maldad lo enoja, la maldad lo despierta su ira, la injusticia despierta su ira desde el cielo a la tierra. No solo eso, sino que dice, ahora sí pasámelo por favor, Hebreos capítulo 12, 28, hablándole a la iglesia. Dios es amor, pero también ¿qué cosa? Y esto es una exhortación para todos nosotros, porque esto es lo que le dice el Espíritu Santo a la iglesia hoy. Damas y caballeros, tu Padre es amoroso, tu Padre es amor, pero cuidado, que también es fuego consumidor. Entonces dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, está hablando de las bendiciones del reino de Dios, tengamos gratitud. ¿Cómo tenemos que tener? Un agradecimiento, una actitud de gratitud, de humildad.
mediante ella, agradecidos, sirvamos a Dios agradándole ¿con qué? Con temor y reverencia. Esa es la vida del creyente. El creyente se mueve con temor y reverencia, con temor y reverencia. No toma en vano el nombre del Señor, no toma en vano la palabra, no toma en vano los caminos. Si alguien es creyente, renacido del Espíritu Santo, sabe que tiene un Padre bueno, pero un Padre que también se enoja, un Padre que hay que tenerle respeto. No porque sea tu padre y te haya perdonado de todos los pecados, Él va a concebir la maldad y va a decir que no hay problema, tener la vida que tengas, que yo igual te bendigo igual. No es así. Dice, sino que caminemos con temor y reverencia, porque nuestro Dios es ¿qué cosa? Fuego consumidor. Entonces, ya estás viendo que Dios es justo, que no va a pasar por alto el pecado de nadie, llámese como se llame, y que no va a tolerar la injusticia y la maldad. En otro pasaje, no está acá, San Pablo habla de este tema y lo aplica a la Santa Cena. Y dice que muchos, por participar indignamente en la Cena del Señor, por este tema, por menospreciar la santidad de Dios, por tomar en poco las cosas de Dios, se olvidan que son hijos y que tienen un padre y que el padre a los que ama disciplina. Dice, por este motivo, muchos están debilitados, otros están enfermos y otros han muerto prematuramente, antes del tiempo que el Señor tenía, por el único problema de tomar en vano el nombre del Señor, de no tener reverencia y respeto. Él es juez y justo, y su casa, su iglesia le pertenece, y Él te ama, escúchame por favor, celosamente. No te va a compartir con el mundo, no nos va a compartir con el pecado, no nos va a compartir, porque Él ama celosamente. Él es justo. ¿Quién me está siguiendo hasta acá? ¿Me sigue el mensaje? Y esto nos tiene que despabilar, porque uno a veces piensa, oh, no, Dios es bueno, paciente, bueno, todo el mundo tiene defectos. Él está diciendo, ojo acá, yo soy justo, yo me enojo con la maldad, yo te amo, pero el Señor te dice, servirme con gratitud, con reverencia y temor, porque también soy fuego consumidor. No juegues conmigo, no juegues con mis cosas santas, no juegues con la palabra, no juegues con el lugar que te di, no juegues con la honra de estar en tu casa, en su casa. No juegues con el pecado ni con el mundo. Él es santo, Él es juez. Pero por otro lado, la palabra de Dios te dice que Él es misericordioso, que Él tiene tanta misericordia que aplica el perdón y no castiga al arrepentido. Entonces, dice el Señor, así lo cambiamos, pasamos. Por ejemplo, el Salmo 103, versículo 8, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande ¿en qué? En misericordia. Grande en misericordia es que entonces no aplica el castigo que se merece. Cuando Él habla de la misericordia, está hablando de un amor inmerecido. Está hablando de un premio que no merezco. Y esto se empieza a contraponer con su justicia, porque la justicia demanda castigo, pero quien perdona no castiga. Entonces queda la maldad sin recibir castigo, y hay una paradoja ahí,
que hasta los profetas no podían entender. Por ejemplo, dice, pásalo por favor, Nehemías 9:31, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, se merecía, tu justicia decía, consúmelo, pero tu misericordia hizo que no, ni los desamparaste, porque tú eres Dios, ¿qué cosa? Clemente y misericordioso. Entonces, por un lado se despierta su ira y demanda justicia y no tolera la maldad, pero por otro lado es misericordioso y amor, y su misericordia lo lleva a tolerar la maldad. ¿Cómo es eso? Dice, por ejemplo, pasámelo, creo que es el Salmo 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno. ¿Y qué? Perdonador. Y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Hay una paradoja ahí. Es una paradoja. La maldad demanda castigo. Y dice, yo soy justo, soy fuego consumidor y no voy a tener por inocente al culpable. Pero por otro lado, el carácter de la misericordia de Dios, la clemencia y el perdón hacen que la maldad quede sin castigo. Imagínate una cosa. Llegas a tu casa con tus hijos, tu familia, estás a punto de cenar y de repente entran dos personas enmascaradas y armadas. Te patean la puerta de tu casa, te atan, te amordazan a vos, a tu esposa y a tus hijos. Aparte de golpearlos, de asustarlos. Te roban todo. Todo. Tu esfuerzo, tu trabajo, los años que tuviste, tus ahorros, todo lo que tengas. Golpeado, abusado, robado. ¿Vamos? Los encuentran. Los encuentran con tus cosas. Hay cámaras que filmaron todo, así que los pueden identificar exactamente. Esas personas son detenidas, puestas en la cárcel y van a un juicio oral. El fiscal dice, esta gente robó, entró, amenazó a esta familia, los amordazó, les pegaron, les robaron todo. La prueba está acá. ¿Son las cosas? Sí, señor, identifica sus cosas, acá está, perfecto. ¿Usted está ahí presente en el juicio? Sí, estas son las, identifica a las personas. ¿Y usted qué está esperando? Que esa gente, ¿a dónde vaya? ¿A dónde tiene que ir esa gente? A la cárcel tiene que ir. Robo, no soy abogado, pero robo tiene que ser 10 años, no sé cuánto es. ¿Algún abogado de acá? 10 años, ¿cuánto es? 5, 7, no importa, 10 años, ponele 10 años. Y el juez está en el banquillo. Escucha. Y el juez tiene que decir, bueno, acá está la prueba. Acá está el damnificado, las víctimas están acá. Estas personas son los delincuentes. ¿Sí? Y el Código Penal dice que para esta cuestión la justicia tiene que ser ¿qué? Tanta la pena, así tiene que ser. Entonces él está en el medio del juicio, está el fiscal, está la defensa, están todos. Tiene que juzgar y tiene que mandar el veredicto. Entonces dice, ok, la justicia dice que tiene que ir 15 años preso. Pero le empieza a decir, yo soy bueno, soy clemente. Así que como soy bueno y soy clemente, no los voy a condenar ni van a ir presos. Muchachos, pueden salir, tienen otra oportunidad. ¿Usted qué diría de ese juez? ¡Que es corrupto! ¡Que está mal! ¡Que no hizo justicia! Porque merecía el robo merecía ser juzgado. Ese juez es malo,
perverso. Y ni te digo si hablo de un homicidio, ni te digo si hablo de una violación, y ponele, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, te estás dando cuenta que el perdón por la clemencia misma no implica justicia, todo lo contrario. Entonces, ¿cómo juntamos la justicia de Dios? ¿Cómo la concilias con su perdón? Para entender esto, tenemos que ir a la obra de la cruz. En la obra de la cruz se junta la justicia y el perdón. Por eso es mucho más profunda que simplemente decir murió por nuestros pecados. Así que quiero ir, para introducirte al tema, vamos a ir a Romanos capítulo 3. Pasamos Romanos 3, 21 al 26. Y vamos a ver qué ocurrió en la cruz. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué cosa? La justicia de Dios. ¿Testificada por quién? Por la ley y los profetas, dice San Pablo. Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y acordate, si hay pecado, hay demanda de justicia. Verso 24. Siendo, anote esa palabra, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación. Anota esa palabra también. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Verso 26. Y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hay tres palabras que yo tengo que estudiar en esta tarde para entender la obra de la cruz. La primera palabrita es propiciación. La segunda es justificación. Y la tercera es redención. La primera, propiciación. La segunda, justificación. Y la tercera, redención. Te dije que el pecado despierta la ira de Dios. El pecado despierta la ira de Dios. Entonces la palabra de Dios te está diciendo aquí en Romanos que Jesucristo muere por nuestros pecados y que al morir en la cruz, Él absorbe la demanda de justicia del Padre. Por lo cual Jesús se transformó en nuestra propiciación delante de Dios. El Padre está airado por el pecado y la justicia airada demanda un castigo. El Señor absorbe el castigo, el tuyo y el mío. Y entonces la demanda de Dios es aplacada. Y ya no hay demanda y no hay ira. Porque Cristo se transformó en nuestra propiciación. Diga, Cristo se transformó. Pero dígalo con ganas. Cristo se transformó en mi propiciación. Dice 1 de Juan capítulo 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. ¿En qué cosa? En propiciación por nuestros pecados. Quiere decir que Dios ya no está enojado
Porque el Hijo se ha transformado en el que pagó y absorbió su enojo. Él ha sido nuestra propiciación. Quiere decir que en la cruz ocurrió algo ahí, donde la justicia no quedó sin castigo, para que el perdón aparezca también. No solo la cruz es propiciación, la cruz también es justificación, anótelo. La cruz es también, dije, justificación. Dice Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos justificados. Ahora, justificado quiere decir que tus pecados y mis pecados no quedaron sin castigo. Por favor, atención acá. Tus pecados y mis pecados no es que quedaron sin castigo. Para que haya justicia, tiene que haber castigo del pecado. ¿Quién me está entendiendo acá? Para que haya justicia, tiene que haber castigo del pecado. Por lo tanto, cuando Cristo muere en la cruz, ocurre una muerte sustituta. Hay una muerte sustituta, donde Él toma mi lugar y tu lugar y absorbe todos nuestros pecados, al punto tal que los pecados de Sergio estaban en el cuerpo de Cristo y el Padre derramó su ira y su justicia sobre su propio Hijo. Los pecados de Sergio y los pecados de Pedro, de María y de los que estamos acá, de todos aquellos que han recibido al Señor en su corazón, esos pecados estaban en el cuerpo de su Hijo. Y en el cuerpo de su Hijo, Él castigó no los pecados del Hijo porque no los tenía, castigó mis pecados y los tuyos. Por lo tanto, su justicia tuvo, ¿qué cosa? Cumplimiento en la vida de Cristo. Hubo una justicia imputada. Mis pecados y los tuyos fueron ya juzgados, fueron ya castigados. Por eso fuimos justificados. Y cuando el Padre te mira y me mira, no mira un motivo ni una demanda, porque no hay demanda. Cuando el Señor te mira y me mira, no hay demanda de justicia, porque su Hijo pagó una vez y para siempre. ¿Alguien está escuchando el Espíritu Santo acá? Puedo caminar en libertad. Puedo caminar en libertad. Puedo caminar bendecido. Esto está tremendo. Que cuando Él imputa la justicia, Él paga por todos los pecados. Quiere decir que Él pagó por los pecados de mi pasado y del tuyo. Él pagó por los pecados de mi presente. Y Él pagó por los pecados de mi futuro. Porque eso es la justicia de Dios. No es que se va imputando día a día. No es que el Señor está muriendo todos los días por mis pecados. Él murió ¿cuántas veces? Dígalo. Una. ¿Y cuántas veces resucitó? ¿Y cuántas veces ascendió? Una. Por lo tanto, el sacrificio fue uno. Y quiere decir que ese sacrificio tiene que haber cubierto todo. No cubrió por parte. Si hubiera una parte de mis pecados que todavía no esté cubierta, entonces no existiría justificación. Todavía estaría yo en alguna condenación. Pero si fuimos justificados como la palabra de Dios te está diciendo, hijo, es que Él pagó por los pecados que hiciste en el pasado, en el presente, y los que todavía no hice ya están cubiertos. Quiere decir que la salvación está sostenida en su gracia y no en nuestras obras.
que la salvación es un tema de Él, que es un tema de la gracia, de la bondad, donde Él dijo, hay que castigar el pecado de Sergio. Hay que juzgar mi ira se levanta contra este pecado. Este pecado merece la muerte. Y en vez de matar, dame amigo, vos, Shakira, dice, pero voy a hacer una cosa. Lo que más amo lo voy a poner acá. Y el pecado de él lo voy a poner en mi hijo. Y mi ira no se va a levantar sobre Sergio, ni sobre María, ni sobre Pedro. Mi ira se va a levantar sobre mi hijo. Y mi juicio sobre mi hijo. A fin de que yo pueda manifestar mi gran amor por todos el mundo. Ahora la obra de la cruz, te dije, es propiciación, ya no hay enojo. Es justificación, ya no hay una demanda vigente. Pero la obra de la cruz también es redención. También es redención, es un precio. Efesios 1:7 dice, ¿en quién tenemos? Redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Redención es pago para salir de la esclavitud. O sea que el pecado no solo nos tenía bajo un juicio, nos tenía esclavos. Pero el Hijo, cuando muere, no solo aplaca la ira del Padre, no solo justifica, por lo tanto hace justicia de nuestra demanda, sino que paga la libertad del pecado. Y hoy podemos vivir sin pecar y podemos vivir libres del poder del pecado porque fuimos redimidos en la obra de la cruz. Podés caminar sin pecar y podemos caminar libres del poder del pecado porque fuimos redimidos por el Señor. Esto es tan fuerte que el apóstol Pablo en un momento habla de este tema y lo explica diciendo, estoy crucificado con Cristo. Leemos, pasalo por favor. Pasalo. Gálatas 2:20. Pablo fue regenerado por la obra de la cruz, fue cambiado y transformado. La obra de la cruz es vigente. La obra de la cruz te cambia, te transforma, te hace una nueva criatura. La obra de la cruz nos afecta hoy. Dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él está acá, pero dice, estoy allá. No, pero estoy acá. No, pero estoy allá. Ocurrió una justicia imputada. La muerte de Cristo fue sustituta. Ahí lo vemos claramente. Él muere, pero estamos nosotros en su cuerpo muriendo para vivir a una nueva vida que es la que Él tiene. Dice entonces San Pablo, en Cristo estoy juntamente crucificado. Allí están mis pecados, allí está la muerte, allí quedó todo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, en este tiempo presente, hasta que te vayas al cielo, mientras vivas en la tierra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estoy viviendo una nueva vida. La obra de la cruz transforma toda tu vida. La obra de la cruz hace que seamos regenerados de adentro hacia afuera. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Está Cristo viviendo en tu corazón. Está el Señor allí adentro, cambiando, transformando, haciéndote una nueva criatura. ¿Y eso por qué? Porque Él pagó por todos nuestros pecados. No solo eso, sino que somos regenerados todos nosotros por la obra de la cruz. Pásalo. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 14. La obra de la cruz te regenera por completo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Escúchame, por favor. Léelo con atención. Y a vosotros, estando ¿cómo estábamos?
A ver, sin miedo ni vergüenza, dígalo como que me está ayudando, una ayudita. ¿Cómo estamos? ¿Muertos en qué? En la circuncisión de vuestra carne es una expresión judía. Acordate que San Pablo es judío. Y como judíos ellos repiten, cuando quieren dejar algo claro, lo repiten varias veces. Entonces la circuncisión de la carne es lo mismo que decir muerto en pecado. O sea, estás repitiendo la misma idea varias veces. Así pensaban ellos. Entonces, y vosotros estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, o sea, estás muerto, incapaz, os dio vida juntamente con Él. Esto es salvación. ¿Me estás siguiendo hasta acá? Él te dio vida juntamente con Él. Tenemos que pensar en Gálatas 2:20. Crucificado estoy con Cristo, decía, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Vuelve a repetir la misma idea. Os dio vida juntamente con Él. El punto es ¿cuándo me dio la vida? ¿En qué momento me dio la vida? Porque estabas muerto y no hay decisión de un muerto no decide. Estabas muerto en delitos y pecados, un muerto no decide. Un muerto no piensa, un muerto no habla. Perdonándonos todos los pecados. ¿Cuándo los perdonó? En el momento que acepté. ¿Cuándo fue el perdón? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuándo anuló esa acta? Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿en dónde? Es en la cruz. Cuando Él murió en la cruz, estabas vos, yo. La justicia de Dios es tan extraordinaria que luego vos aceptaste cuando Él te llamó. Pero el momento en que fuiste perdonada, redimida, librado, justificado, perdonado, fue en el momento que Él murió en la cruz del Calvario. Y ya no hay acta contraria, ya no hay demanda. Entonces la obra de la cruz produce un cambio de vida. ¿Alguno puede dar gracias al Señor por eso? La obra de la cruz te regenera, te hace nuevo. Y es Él. En un momento el Señor entra en Jericó, estoy terminando con esto. En la ciudad de Jericó, y está pasando por Jericó, y había una multitud de gente. Y un publicano, un jefe de los publicanos, el publicano en aquella época era alguien que cobraba impuestos, alguien detestable. Los siglos han pasado y no ha cambiado mucho. Era la FIP de aquella época. Con la gran diferencia que el publicano era un compatriota que cobraba impuestos para el Imperio Romano. O sea, era un compatriota que le cobraba a sus compatriotas para darle la plata al Imperio Romano. Y lo que hacía normalmente el publicano era cobrar el impuesto y decía, esto para Roma, esto para mí. Esto para Roma, esto para mí. Y así se enriquecía. Entonces los publicanos eran como mal vistos. Esta es la historia de un jefe de los publicanos llamado Zaqueo. ¿Sí? Ya el nombre no lo beneficiaba. Se llamaba Zaqueo. Y tenía una cualidad Zaqueo. Era petizo. ¿Viste? Petizo. Y yo me imagino petizo agrandado. No sé por qué, pero bueno. Petizo. Y se enteró que pasaba el Señor, Jesús. Y como era de baja estatura, dice la Biblia, lo puedes leer allá en Lucas, se cuelga a un árbol porque él quiere verlo al Señor. Pero vuelvo a repetirte, era un corrupto, era un ladrón que se había enriquecido a expensas de cobrarle impuesto al pueblo. ¿Escuchás?
el Señor va pasando y va la procesión, todos al lado del Señor. Me imagino los enfermos que lo quieren tocar, la gente buena que quiere recibir el mensaje del Señor. Por ejemplo, me imagino una mujer, como la mujer que tocó el manto y se acercó por detrás. Había quizás muchas mujeres que querían tocar el manto del Señor, enfermos, gente que lo quería escuchar, gente que había venido de otras aldeas y de otras ciudades. Todos querían oír la palabra del Señor. O sea, había una lista inmensa de gente que tenía mérito para que el Señor le hablara, le diera prioridad, lo escuchara, lo salvara, lo sanara, lo liberara. O sea, había un montón de gente. Sin embargo, el Señor lo ve a Zaqueo, para la procesión, se olvida de los enfermos, de los abatidos, de los cautivos, de los levitas, de la gente buena que había venido y dice: Zaqueo, hoy tengo que posar en tu casa. ¿Dónde hay mérito? ¿Dónde hay mérito? ¿Qué mérito hizo el corrupto y ladrón para que el Señor vaya a su casa? No hay mérito. Entonces Zaqueo no lo puede creer, porque él era justamente el que todos odiaban. Le prepara un banquete, gente ricachona, un ricachón del barrio, prepara el banquete. Imagínate, la casa tenía piscina, cancha de pádel, quincho, garage triple, 3 pisos, ascensor en el medio, no sé, jardín de invierno, todo. Tenía la casa, le prepara todo al Señor. Dice: acá está Jesús. Llega el Señor y los levitas todos se quedan afuera y empiezan a decir, a murmurar, empiezan a hacerlo al Señor, al asador, lo empiezan a asar. A murmurar y a criticar que cómo va a estar en la casa de Zaqueo, si es un ladrón, un corrupto, que esto, que el otro. Y entonces él va a posar. No dice la Biblia qué dijo en el medio, no dice la Biblia que haya dicho algún sermón, alguna enseñanza especial, pues lo hubiesen registrado. Simplemente él está cenando y Zaqueo, conmovido, sin mérito, porque no hizo nada, no escuchó nada, simplemente el Señor acercándose, y de repente para la cena, se levanta y dice: la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y si en algo estafé a alguien con un impuesto mal cobrado, se lo pago 4 veces. El Señor toma la palabra y dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. La obra de la cruz no te deja igual. La obra de la cruz te cambia, te transforma, te regenera. La obra de la cruz te hace una nueva criatura. ¿Y dónde está el mérito? No hay mérito. Es el mérito de Él. Fue en la cruz que Él pagó tus pecados. Fue en la cruz que Él te levantó. Fue en la cruz cuando estabas muerto en delitos y pecados, cuando no podías decidir, que Él te salvó, que Él te justificó, que Él te redimió, que Él tomó tus pecados, lo clavó en la cruz y dijo: consumado es. Aleluya. Y ahora entiendo a San Pablo escribiendo, y sé que ni lo presente ni lo porvenir, ni ángeles ni principados, ni la vida ni la muerte, ni nada ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. He sido justificado, el pasado, el presente, el futuro, he sido justificado. Nada te separará de su amor. La obra de la cruz no nos deja iguales. Amén. Yo quisiera orar para que la obra de la cruz nos cambie, nos transforme. Y si hubiera alguien acá que todavía no le ha dado el corazón al Señor, bueno, este tiene que ser el día. Este tiene que ser el día donde recibas por fe esta maravillosa bendición que Dios te ha dado. Nos ponemos de pie. Allí en casa también. Levante sus brazos.
Señor está acá. Señor está acá. Padre, he dado tu palabra, Señor, y tu palabra nunca volverá vacía. Tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra es poderosa y gloriosa. Señor, nos has hablado que en la cruz nos has justificado, que en la cruz nos has redimido, que en la cruz has quitado el acta de los decretos, la pena que estaba sobre nuestras vidas, tú lo has quitado. Has sido nuestra justicia. Nos has cambiado, nos has redimido y nos has dado una nueva vida. Señor, es la cruz la que nos regenera, la que nos da vida. Padre, como el apóstol Pablo decía, estoy crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tú eres quien vive en nosotros. Tú eres quien nos da vida. Señor amado, que tu palabra como una espada cambie nuestros corazones. Lloro que tu palabra penetre hasta los tuétanos, que llegue hasta lo más profundo y haga la obra para la cual tú la has enviado. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.